Señora, ay, neta que estoy bien apenada contigo. Porfa, no te enojes conmigo por decirle la neta a Plutarco. A ver, ya no importa. Mejor dime cómo está eso de los mapas y los planos que te dijo. Sí, pues que puede hacerte planos para pistas de aterrizaje, para puertos. Bueno, hasta sabe navegar barcos bien grandes. Que no sé, Ara. Entre más crece el negocio, más vulnerables nos volvemos. Déjame lo pienso, sí, lo consulto con la almohada. Oye, mañana salgo temprano para Tijuana para ver lo que te conté de mi cuñado Felipe. No puedo dejar que ese desgraciado gane las elecciones. Oye, ¿y si yo te ayudo con lo de tu cuñado, tú me ayudarías con lo de Plutarco? ¿Y cómo me vas a ayudar? Mira, que le metas lana a la competencia de Felipe está bueno, pero no basta. Ajá. Esto lo he hecho antes, señora. Necesitas hacer caer al desgraciado en ese lodo. Yo sé cómo hacerlo. Pero me tienes que llevar contigo a Tijuana. ¿Qué le inventaste a Miriam? Pues le dije que me había salido una chamba, pero no me creyó. Seguramente me está imaginando con una fulana. Ya después le explicamos. Por ahora, lo mejor es que no sepa que vamos por el niño. Solo lo vamos a preocupar. La verdad, nadie nos garantiza que las cosas salgan bien. Órale. ¿Y tú qué haces aquí, Ara? Yo también voy con ustedes. Antes de ir a San Diego, vamos a hacer una parada en Tijuana. Araceli y yo tenemos que resolver algunas cosas por ahí. Así que en el camino te contamos. ¿Vamos? Señora Sara Aguilar de Acero, toda una leyenda en mi oficina. Mucho gusto, candidato Varga. Por fin nos conocemos. El gusto es mío, señora. Aunque si me permite decirlo, es más la sorpresa que el gusto. ¿A qué se refiere? ¿Sabe? No todos los días me visitan familiares del candidato opositor. Sobre todo una persona tan poderosa como dicen por ahí que es usted. Pero hagamos a un lado de la cortesía. Cuénteme, ¿a qué la mandó Felipe? ¿Qué clase de cochinada viene usted a proponerme? Mire, vengo a proponerle un negocio. No quiero que mi excuñado sea el gobernador de este estado. Y yo sé cómo puedo hacerle para que usted gane las elecciones. Este es el lugar. Aquí dijo Sara que su cuñado venía todos los miércoles. Pues ya está. Entonces manos a la obra. Ten mucho cuidado, Araceli. Sara me ha contado cosas bien gachas de ese fulano. Ay, no te preocupes. Yo aprendí a cuidarme en la calle. Aquí donde me ves, no te imaginas las cosas que soy capaz de hacer. Ni de las que he hecho. Ay, cálmate, Terminator. Pero bueno, ya me voy, porque a esta hora deberíamos estar saliendo para San Diego. Bueno, pues mucha suerte con lo de Pepito. Sí. Aunque yo creo que mejor te dejo la suerte. Tú la vas a necesitar más. Felipe Murillo no es mi familia, es mi enemigo. Le repito que estoy aquí porque mi deseo más grande es que él no le gane a usted las elecciones. Supongo que esto no tiene nada que ver con su estancia en la cárcel, ¿verdad? Ni con el hecho de que Murillo testificara en su contra. Veo que es un hombre bien informado. ¿También leyó que mi estancia en la cárcel fue una trampa que me tendieron? ¿Qué quiere de mí, señor Acero? Ya se lo dije. Quiero que este estado tenga el gobernador que se merece. Y me parece que usted es esa persona. Sabe, Murillo me lleva una gran delantera en las encuestas. Él supo mover sus piezas muy bien. Hizo una gran inversión de dinero y eso deslumbra a mucha gente. Por otro lado, el apoyo que yo tengo es nulo. ¿Sabe por qué? Porque los de mi partido ya decidieron que estas elecciones están perdidas. Su partido sí, pero yo no.
Creo en usted, señor Barba, y quiero colaborar con su campaña. Mire. $1.000.000. ¿Necesita más? No me refiero a eso. Solamente estoy comprobando que los rumores sobre el poder de la señora Cero son ciertos. Dejarse llevar por rumores es cosa de gente poco preparada. Gane las elecciones y salve al pueblo de ese delincuente de Felipe Murillo. Quedan pocas semanas y yo soy su última oportunidad de ganar la gobernatura de Baja California. Acepte, por favor. Sí, en Baja California. A mí me daría muchísimo gusto que, vaya, que se suba alguien a su automóvil, que tenga toda la seguridad, que se va a aventar un viaje maravilloso a nivel familiar, totalmente de acuerdo. Absolutamente de acuerdo. Esa, de hecho, es la intención total de esta conversación, caballero. Le pido otra ronda de café, por favor. Hola. Disculpe. Dígame. Ay, perdón que lo interrumpa. No me Pero interrumpes. está un poco ocupado. ¿Qué me recomienda comer? Me dijeron que la ensalada César de aquí es de premio. Pero en Estados Unidos uno come eso todo el tiempo y yo preferiría algo como más típico de Tijuana. Oh, algo típico de Tijuana. Permítame, caballeros, un segundo. ¿Me permite? Claro. Muchas gracias. Algo típico de Tijuana. Mira, y aquí específicamente, tú no eres de aquí, entonces eres de Estados Unidos, vives en Estados Unidos. Sí, mis padres nacieron en México, pero se fueron muy jóvenes para allá. Yo apenas estoy conociendo mis raíces, darling. Chao. Qué linda, qué sensual se escucha esa palabra en tus labios. Bueno, mira, algo típico de aquí sería, ya sé, el taco Tijuana. Te va a encantar, ¿eh? Te lo aseguro. Oye, tu cara se me hace conocida. Felipe Murillo, para servirte, hermosa. Digo, si estuviste caminando por aquí, debiste haber visto mi cara por ahí en algún espectacular, en los cartelones que tenemos aquí a la vuelta. Y vienes caminando por acá, seguro los debiste haber visto, ¿no? ¿Eres artista? ¿Haces telenovelas? Oye, a mi mamá le encantan las telenovelas. Ah, sí. Pues fíjate que sí soy artista. Pero una clase muy particular de artistas. Soy un artista en la cama. Ay, cuánta confianza si apenas nos conocemos. Y hasta me conoces. Felipe Murillo, ¿no? A ver, las quiero bien derechitas que todavía nos falta. Y pónganme cuidado, no pueden pasar jorobadas por la frontera. No, señoras. Bien derechas. Como reinas, pero naturales. ¿Sí pillan? ¿Sí saben cómo es eso? Así, sueltas, desenvueltas, naturales, que nadie sospeche lo que ustedes llevan debajo de la ropa. Ve aquí en el muslo todavía le puedes poner más. Aquí, en los dos muslos. No las quiero regaladas, señoritas, porque los guardias fronterizos no son huevos. Si sospechan hasta de la mamá. La vuelta es que ustedes se vean como querendonas, pero con caritas de yo no fui. Mejor dicho, así como les gustan a los manes las hembras. Bien bobitas. A ver, moviéndolo para que se acostumbren. Ah, y de vez en cuando, sacando la colita para distraer a los guardias. Sacando la colita, a ver, ¿cómo es sacando la colita? Eso, así. Ya ven. Ve, nada que llama Sara. Es la mil vez que te digo que no ha llamado, Miriam. Ya, deja de... Vete a mejor a entrenar bien esas chavas. Mira nomás. Parecen muñecas de palo ahí, todas tiesas. Así no van a pasar ninguna frontera. Ninguna, mamacita. Ay, Cornelia, es que yo estoy sintiendo algo raro. Como mal pálpito, ¿me entendés? Es que Sara no me llama desde ayer y ella quedó de avisarme si sabía algo de mi pelado. Aparte,
Joaquín se fue para Jijic y estaba, no sé, lo sentí como todo raro, ¿me entendés? Y cuando todo se junta, pues no me gusta. Miriam, ya, deja de meterte tanta telaraña en la cabeza. Siempre tienes malos presentimientos. Si Sara no ha llamado, mamacita, es porque está en sus asuntos, muy ocupada. Tú, la verdad, no te has dado cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Ni por aquí te pasa. Nosotras parecemos muy sus amigas y sus cuatachas, pero la verdad, nuestros asuntos le valen madre, mamacita. Deja de hablar así de Sara. ¿Es que no te das cuenta de todo lo que ella ha hecho por nosotras? ¿Qué ha hecho? Darnos trabajo. ¿Y nosotras qué hemos hecho por ella? Mira, esto, llenarle los bolsillos de lana. Esto sí es varo, Miriam. Nosotras, ¿sabes qué somos? Sus criadas, sus hormigas. Ella nos paga, nos da nuestro salario y ella cobra la lana. Igualito que Enriqueta. Ya te estabas demorando en sacar el vinagre a dar la vuelta, ¿no? Qué cosita con vos. Pero es que mírate, se te sale el veneno hasta por los poros, cuernitos. Pero mamita, uno no patea la lonchera. Así que ponete pilas, ¿oís? A ver, ¿cómo van? Eso, mucho mejor, así, derechas, con porte. Eso. Esta es la dirección que me dio Quintanilla. Aquí vive Arnulfo. Ojalá Pepito esté ahí adentro. Y como yo no soy Miriam, Pepito se va con nosotros hoy, cueste lo que cueste. No se ve nada desde aquí. ¿Tú eres Sara, la amiga de mamás? Sí. ¿Cómo me encontraste? ¿Dónde está tu papá? No sé, salió hace un rato, no me dijo nada. Vámonos. ¿A dónde? A México con tu mamá. ¿Con quién? ¿Qué? ¿Ustedes qué tranza? ¿Quiénes son? Vámonos. Mis cosas, mi pasaporte. No hay tiempo, un avión ya nos está esperando. Ya sabía que ibas a venir por mí. Estoy esperando para darte la bienvenida. Entonces, ¿qué, socio? Mi mamá no está, se fue de viaje. Pero fresqueate. Yo también me voy de viaje ahora. Solo quería pasar para ver cómo andabas. Parcerito, yo quería pedirte disculpas por lo de ayer, ¿oíste? Mi intención no era que te acordaras del viejo Helio. Yo no sabía que él te llamaba... No quiero hablar de eso. Pero cálmate, ventarrón. Regálame un minuto nomás. Yo quiero hablar de tu mamá. ¿Será que se puede? Ve, a vos no te gustaría jugar, pero como de verdad, sin un televisor. Yo soy bien calidoso con el balón, ¿oíste? ¿Qué es eso? Además, aunque quisiera, mi mamá me lo tiene prohibido. Pilla, si vos no decís nada, yo como callado también. Tu abuela no está, así que podemos ir juntos y nadie se va a enterar. ¿Cómo la ves, Truz? ¿De veras? ¡Devuélveme a mi hijo! Que conste que tú lo pediste.